Panamá es mucho más que un puente entre dos océanos. Es un corredor biológico ancestral donde el norte y el sur del continente se encuentran, se mezclan y evolucionan juntos. En este territorio estrecho, cubierto por selvas húmedas, montañas nubladas y costas vivas, la naturaleza aprendió a concentrar su grandeza. Y entre todas las formas de vida que habitan este país, las aves ocupan un lugar privilegiado. Son mensajeras del bosque, guardianas del equilibrio y símbolos vivos de un legado natural que sigue latiendo. Hablar de las aves de Panamá es hablar de historia profunda. Algunas de ellas existían mucho antes de que el istmo emergiera del mar, otras llegaron siguiendo rutas migratorias milenarias y encontraron aquí un refugio definitivo. En cada valle, en cada dosel, en cada quebrada, el vuelo se convierte en lenguaje. Panamá no solo alberga aves. Las conecta, convirtiéndose en uno de los escenarios más importantes de la avifauna del planeta. En estas selvas, la belleza no es superficial. Los colores intensos, los cantos imposibles y las formas elegantes responden a funciones precisas. Cada pluma, cada llamado, cada comportamiento es el resultado de millones de años de adaptación a un entorno complejo. Aquí conviven gigantes alados que dominan el aire con silenciosa autoridad, joyas diminutas que brillan entre sombras verdes y aves míticas cuyo nombre se pronuncia con respeto. Este recorrido no busca mostrar aves como simples curiosidades exóticas. Busca entender por qué existen aquí, qué papel cumplen y qué nos dicen sobre el estado real de los ecosistemas panameños. Porque cuando un ave desaparece, no se pierde solo una especie. Se rompe una relación, se altera un ciclo, se debilita una red invisible que sostiene la vida. Panamá es hogar de aves legendarias que han inspirado mitos, símbolos nacionales y relatos ancestrales. Algunas representan el poder del bosque intacto, otras, la fragilidad de un equilibrio amenazado. Todas, sin excepción, son indicadores vivos del estado de la selva. Donde ellas prosperan, el ecosistema aún respira. Donde callan, algo esencial se ha perdido. En este documental de Avenexus, nos adentramos en las selvas, montañas y llanuras de Panamá para descubrir 8 de las aves más exóticas, hermosas y legendarias que existen en este país. 8 especies que no solo destacan por su apariencia, sino por su importancia ecológica, su comportamiento único y su conexión profunda con el territorio. A lo largo de este viaje, entenderemos cómo estas aves sostienen bosques enteros, regulan poblaciones, dispersan semillas y mantienen ciclos naturales que benefician incluso a quienes nunca las han visto. Veremos cómo el silencio del bosque puede ser tan elocuente como el canto más poderoso, y cómo el vuelo puede convertirse en una advertencia o en una promesa. Este no es un video para consumir con prisa. Es una invitación a observar con atención, a escuchar con paciencia y a reconocer que la verdadera riqueza natural no siempre se mide en cantidad, sino en equilibrio. Panamá, visto desde sus aves, es un recordatorio de que los ecosistemas más valiosos no son los más grandes, sino los mejor conectados. Suscríbete a Avenexus, activa la campana y acompáñanos en este viaje por la naturaleza real. Comparte este video para que más personas descubran la riqueza alada de Panamá. Déjanos en los comentarios cuál de estas aves te impresionó más y por qué. Mientras estas aves sigan volando sobre Panamá, la historia natural del continente seguirá escribiéndose. Y hoy, estás a punto de escucharla. Águila crestada. La soberana silenciosa de las selvas panameñas. En las selvas profundas de Panamá, donde la luz apenas logra filtrarse entre las copas más altas y el silencio parece gobernar cada rincón, existe un depredador que rara vez se deja ver, pero cuya presencia se siente. No domina el cielo abierto como otras águilas más famosas, su reino es el interior del bosque, el espacio denso y complejo donde solo las aves más adaptadas pueden sobrevivir. Allí habita el águila crestada, una de las rapaces más enigmáticas y poderosas del istmo. Esta águila no necesita imponerse con vuelos espectaculares.
Su fuerza reside en la paciencia, en la observación constante y en una capacidad extraordinaria para moverse entre ramas, lianas y claros diminutos sin ser detectada. Su plumaje, de tonos oscuros y patrones bien definidos, le permite camuflarse con el entorno selvático, convirtiéndola en una sombra viva. La cresta que corona su cabeza no es solo un rasgo estético. Es una señal de identidad, un símbolo de autoridad dentro de su territorio. Panamá ofrece a esta ave algo que cada vez es más escaso en el continente: selvas continuas. El águila crestada depende de bosques maduros, extensos y poco fragmentados. Necesita árboles altos para posarse, claros estratégicos para cazar y una estructura forestal intacta que le permita desplazarse sin exponerse. Por eso, su presencia es una señal inequívoca de selva saludable. Donde ella vive, el ecosistema aún conserva complejidad. Su dieta refleja su papel como depredadora superior. Caza aves medianas, mamíferos arborícolas y reptiles, regulando poblaciones y evitando desequilibrios que podrían alterar todo el sistema. Cada captura no es un acto aislado, sino parte de una red ecológica que mantiene el bosque en equilibrio. Cuando una especie como el águila crestada desaparece, el efecto dominó es inevitable. Presa sin control, vegetación alterada y un ecosistema que comienza a perder estabilidad. A diferencia de otras rapaces más visibles, esta águila rara vez sobrevuela espacios abiertos. Prefiere desplazarse entre las copas, utilizando vuelos cortos y precisos. Esta estrategia la hace difícil de observar, pero también la protege. Es una cazadora diseñada para el interior del bosque, no para los bordes ni para paisajes intervenidos. En Panamá, el águila crestada es una especie clave para entender la conexión entre norte y sur. El país funciona como un puente biológico y esta ave es parte de ese flujo ancestral. Sus poblaciones dependen de corredores forestales que permiten el intercambio genético y la expansión territorial. Cuando esos corredores se rompen, el aislamiento amenaza su supervivencia. Reproductivamente, el águila crestada es exigente. Forma parejas estables y utiliza nidos grandes, construidos en árboles antiguos que han tardado décadas en crecer. La pérdida de estos árboles no solo elimina un sitio de anidación, elimina años de futuro reproductivo. Por eso, esta especie no se recupera rápido. Su ritmo de vida es lento, acorde con el tiempo del bosque. Culturalmente, las grandes águilas siempre han sido símbolos de poder y vigilancia. Aunque menos conocida que otras rapaces emblemáticas, el águila crestada representa el dominio silencioso, la autoridad que no necesita mostrarse constantemente. Es la guardiana invisible de la selva panameña. Observarla en libertad es un privilegio raro. Un destello entre hojas, una silueta inmóvil en lo alto de un árbol, una mirada penetrante que parece evaluar todo a su alrededor. Es en esos momentos cuando se entiende que Panamá no es solo biodiversidad abundante, sino biodiversidad profundamente estructurada. Mientras el águila crestada siga habitando las selvas de Panamá, el bosque mantendrá a uno de sus reguladores más importantes. El día que su vuelo desaparezca, no habrá un estruendo que lo anuncie. Solo un silencio más profundo, señal de que algo esencial se ha perdido en el corazón verde del istmo. Tinamú Grande. El guardián ancestral del suelo panameño. En las selvas panameñas existe un mundo que no se observa desde el cielo ni desde las copas altas. Es el mundo del suelo húmedo, de las hojas en descomposición, de los senderos invisibles que solo las criaturas más antiguas saben recorrer. Allí, donde el bosque se vuelve denso y el silencio pesa, camina una de las aves más enigmáticas del istmo, el tinamú grande. A diferencia de las aves que dominan el aire, el tinamú grande pertenece a una línea evolutiva profundamente antigua. Su cuerpo robusto, sus alas cortas y su andar pausado revelan una historia que se remonta a los primeros capítulos de las aves modernas. No es un ave hecha para volar largas distancias, su fortaleza está en permanecer, en conocer cada rincón del sotobosque y moverse sin ser visto.
El plumaje del tinamú grande está diseñado para desaparecer. Tonos marrones, grises y patrones irregulares lo confunden con la hojarasca, los troncos caídos y la penumbra del bosque. Su camuflaje no es casual, en el suelo de la selva, ser visible es una desventaja. Por eso, el tinamú prefiere caminar lentamente, detenerse, escuchar y avanzar solo cuando el entorno lo permite. Panamá ofrece al tinamú grande uno de los últimos escenarios adecuados para su supervivencia, selvas continuas con suelos intactos. Esta ave depende de la estructura del bosque desde abajo. Necesita hojas, frutos caídos, semillas e invertebrados que prosperan en ecosistemas no alterados. Cuando el suelo se compacta, se limpia o se fragmenta, el tinamú desaparece, incluso si los árboles permanecen en pie. Su canto es una de las voces más características del bosque panameño. Profundo, melancólico y resonante, se escucha al amanecer y al atardecer, atravesando la vegetación como un eco antiguo. Muchos caminantes oyen su llamado sin llegar a verlo jamás. Ese canto no es solo una señal territorial, es una declaración de presencia, una forma de decir que el bosque aún conserva su alma. El tinamú grande cumple un rol ecológico silencioso pero esencial. Al alimentarse de frutos caídos, semillas e invertebrados, participa en la dispersión de plantas y en el control de poblaciones del suelo. Sus desplazamientos remueven la hojarasca, favoreciendo la descomposición y el reciclaje de nutrientes. Es un ingeniero invisible del sotobosque. Reproductivamente, esta especie mantiene comportamientos únicos. Los machos asumen gran parte del cuidado de los huevos y polluelos, una estrategia poco común entre aves. Los nidos, simples y bien ocultos, se integran al suelo del bosque, lo que los hace extremadamente vulnerables a cualquier alteración del hábitat. Por eso, la estabilidad del entorno es crucial para su éxito reproductivo. Culturalmente, los tinamúes han sido asociados con lo ancestral, con lo que permanece desde antes de la llegada humana. En Panamá, el tinamú grande representa la continuidad del bosque profundo, ese que no se ve desde carreteras ni miradores. Es el ave que recuerda que la selva no empieza en las copas, sino en el suelo que sostiene todo. A diferencia de especies más vistosas, el tinamú no atrae miradas por color ni tamaño. Su importancia se revela con el tiempo, cuando su ausencia deja el bosque más silencioso y empobrecido. Donde el tinamú ya no camina, el sotobosque pierde equilibrio y el ecosistema comienza a fragmentarse desde abajo. Ver a un tinamú grande cruzar lentamente un sendero es presenciar una escena que podría haber ocurrido hace miles de años. No hay prisa en su movimiento, solo continuidad. En ese instante, Panamá revela una de sus verdades más profundas: la biodiversidad no siempre grita, a veces susurra desde el suelo. Mientras el tinamú grande siga recorriendo las selvas panameñas, el bosque conservará su base viva. El día que su canto deje de escucharse, no será solo una especie la que falte, sino una conexión directa con el pasado más antiguo del continente, Manaquín cabecidorado. El bailarín secreto que convierte el bosque en escenario. En las selvas panameñas, donde la vida parece moverse al ritmo lento de la humedad y la sombra, existe un ave diminuta capaz de romper esa quietud con una energía casi eléctrica. No domina el cielo ni impone su presencia por tamaño o fuerza. Su poder es otro, el movimiento. El manaquín cabecidorado transforma pequeños claros del bosque en escenarios de danza donde se ejecutan algunos de los rituales más sorprendentes del mundo natural. A primera vista, el manaquín cabecidorado parece una joya viviente. Su cuerpo compacto, de plumaje oscuro y satinado, contrasta de forma dramática con la cabeza de un amarillo intenso que brilla incluso en la penumbra del sotobosque. Ese contraste no es casual. En un entorno donde la luz es un recurso escaso, el color se convierte en lenguaje. Cada destello amarillo es una señal dirigida a un público muy específico. Panamá ofrece a esta especie el entorno perfecto. Selvas húmedas con sotobosque denso, claros naturales y una estructura vegetal compleja. Aquí,
el manaquín no necesita grandes extensiones abiertas. Prefiere espacios contenidos, bien delimitados, donde puede establecer sus legs, áreas tradicionales de exhibición que se utilizan generación tras generación. En estos puntos del bosque, el tiempo parece detenerse para dar paso a la coreografía. El ritual del manaquín cabecidorado es una obra de precisión. Los machos ejecutan saltos rápidos, movimientos laterales, vibraciones y cambios de posición casi instantáneos. Cada gesto está sincronizado, ensayado y repetido miles de veces. No hay improvisación. El éxito reproductivo depende de la perfección del movimiento. Una fracción de segundo puede marcar la diferencia entre ser elegido o ignorado. A diferencia de otras aves, el manaquín no canta para atraer pareja. Baila. Su lenguaje es corporal. En el silencio del bosque, sus saltos producen sonidos sutiles, casi imperceptibles, que se integran a la coreografía. Las hembras observan, comparan y deciden. Solo los mejores bailarines transmiten sus genes, lo que ha llevado a una evolución extrema de este comportamiento. Ecológicamente, el manaquín cabecidorado cumple un rol importante como dispersor de semillas. Su dieta se basa principalmente en pequeños frutos del sotobosque. Al consumirlos y desplazarse entre áreas cercanas, contribuye a la regeneración vegetal y al mantenimiento de la diversidad del bosque bajo. Aunque pequeño, su impacto se multiplica en el tiempo. Este ave depende de la estabilidad estructural del bosque. No necesita árboles gigantes como las grandes rapaces, pero sí requiere continuidad, sombra y vegetación intacta. La fragmentación del hábitat, incluso a pequeña escala, puede destruir los legs tradicionales y romper ciclos reproductivos que llevan décadas establecidos. Cuando el manaquín desaparece, no es por falta de alimento inmediato, sino por la pérdida de escenario. Culturalmente, los manaquines representan una de las expresiones más puras de la selección sexual en la naturaleza. Son la prueba de que la evolución no siempre favorece la fuerza o el tamaño, sino la creatividad, la coordinación y la persistencia. En Panamá, el manaquín cabecidorado encarna la idea de que el bosque no solo es supervivencia, sino también expresión. Observar uno de estos rituales en libertad es un privilegio poco común. El ave aparece y desaparece entre hojas, ejecuta movimientos imposibles y se esfuma sin dejar rastro. Para el observador paciente, ese instante revela una dimensión del bosque que suele pasar desapercibida, la del arte natural. El manaquín cabecidorado nos recuerda que la biodiversidad no se mide solo en especies grandes o vistosas, sino también en comportamientos únicos. Su danza es un lenguaje ancestral que solo puede existir donde el bosque se mantiene en equilibrio. Mientras estos pequeños bailarines sigan ejecutando sus coreografías en las selvas panameñas, el bosque conservará una de sus expresiones más sofisticadas. El día que los claros queden en silencio, no se perderá solo un ave, sino una de las manifestaciones más extraordinarias de la vida en movimiento. El guardián del color que habita el silencio. En las selvas panameñas, no todas las aves anuncian su presencia con cantos estridentes o vuelos espectaculares. Algunas prefieren el lenguaje del silencio, la quietud y el color contenido. El trogón violáceo pertenece a ese linaje discreto y antiguo, un grupo de aves que parecen suspendidas en el tiempo, observando el mundo desde ramas sombreadas mientras el bosque se mueve a su alrededor. El trogón violáceo no necesita imponerse. Su belleza es serena y profunda. Tonos verdes iridiscentes, violetas suaves y contrastes delicados recorren su plumaje como si el bosque mismo lo hubiera pintado para confundirse con la luz filtrada entre hojas. Cuando permanece inmóvil, es casi invisible. Cuando se mueve, el color aparece de repente, breve y elegante, como un destello que se desvanece. Panamá ofrece a esta especie un escenario ideal, selvas húmedas, bien estructuradas, con árboles maduros y sotobosque estable. El trogón depende de un dosel continuo que le permita desplazarse sin exponerse. No es un ave de bordes ni de áreas abiertas.
Su mundo está en el interior del bosque, donde la luz es tenue y la tranquilidad es constante. A diferencia de muchas aves tropicales, el trogón violáceo no construye nidos elaborados. Utiliza cavidades naturales en árboles en descomposición, lo que lo vincula directamente con la presencia de bosques maduros. Allí deposita sus huevos y cuida de ellos en un ambiente protegido. Esta dependencia lo convierte en un indicador de integridad forestal. Donde hay trogones, aún existen árboles viejos y procesos naturales intactos. Su dieta se compone principalmente de frutos pequeños e insectos. Esta combinación le permite cumplir un doble rol ecológico. Por un lado, controla poblaciones de insectos del bosque. Por otro, dispersa semillas de plantas del sotobosque, contribuyendo a la regeneración vegetal. Su impacto es silencioso pero acumulativo, una influencia que se percibe con el paso del tiempo. El comportamiento del trogón es pausado. Observa antes de actuar, se desplaza con movimientos precisos y evita gastar energía innecesaria. Esta estrategia no es debilidad, es adaptación. En un entorno donde los recursos se distribuyen de manera compleja, la eficiencia es una forma de supervivencia. Culturalmente, los trogones han sido asociados con lo místico y lo antiguo. Su presencia suele pasar desapercibida para quien no sabe mirar, pero para los observadores atentos es un privilegio. En Panamá, el trogón violáceo representa la elegancia escondida del bosque, esa belleza que no busca protagonismo, pero que sostiene la identidad visual de la selva. La fragmentación del hábitat es su mayor amenaza. Cuando el bosque se divide en parches, el trogón pierde continuidad, cavidades para anidar y rutas seguras de desplazamiento. No es una especie que se adapte fácilmente a paisajes intervenidos. Su desaparición es lenta, casi imperceptible, pero profundamente significativa. Ver un trogón violáceo en libertad es una experiencia de quietud. El ave se posa, observa y parece escuchar el pulso del bosque. En ese instante, el tiempo se desacelera. No hay prisa, no hay ruido. Solo el equilibrio de un ecosistema que aún funciona. Mientras el trogón violáceo siga posándose en las ramas sombrías de Panamá, el bosque conservará una de sus expresiones más sutiles. El día que ese color deje de aparecer entre hojas, la selva habrá perdido no solo una especie, sino una forma silenciosa de belleza que solo existe donde el equilibrio aún persiste. Pájaro paraguas cuellidesnudo. El relicto viviente que carga el peso del bosque. En las selvas húmedas de Panamá existe un ave cuya sola presencia parece desafiar el tiempo. No destaca por el colorido brillante ni por la agilidad del vuelo, sino por una silueta imposible de ignorar, casi prehistórica, que emerge del dosel como si perteneciera a otra era. El pájaro paraguas cuellidesnudo no es solo una especie rara, es un relicto viviente, una de las manifestaciones más extrañas y fascinantes de la evolución en el neotrópico. Su nombre no es exageración. La cresta amplia que corona su cabeza cae hacia adelante como un paraguas oscuro, dándole una apariencia solemne, casi ceremonial. El cuello desnudo, rematado por un largo colgajo carnoso, refuerza la sensación de estar frente a una criatura que no sigue las reglas estéticas comunes del mundo aviar. Esta anatomía singular no es un accidente, es el resultado de millones de años de selección sexual y adaptación a un entorno específico. Panamá, con sus selvas húmedas del Caribe y del Darién, ofrece uno de los últimos refugios adecuados para esta especie. El pájaro paraguas cuellidesnudo depende de bosques primarios, altos, continuos y con abundancia de árboles frutales. No tolera bien la fragmentación ni los bordes del bosque. Su presencia está ligada directamente a la integridad del ecosistema. A diferencia de muchas aves tropicales, su comportamiento es lento y reservado. Se mueve con parsimonia entre las ramas altas, rara vez desciende al suelo y evita los espacios abiertos. Su dieta se basa principalmente en frutos grandes, que consume enteros. Al desplazarse por amplias áreas del bosque, se convierte en un dispersor de semillas de gran importancia, especialmente de especies vegetales que pocos animales pueden transportar.
El rol ecológico del pájaro paraguas es profundo y silencioso. Cada fruto ingerido y cada semilla depositada lejos del árbol madre contribuyen a la regeneración del bosque. Sin estas aves, ciertas plantas reducirían drásticamente su capacidad de expansión. Por eso, la desaparición del pájaro paraguas no sería inmediata ni ruidosa, pero tendría consecuencias a largo plazo en la estructura del bosque. Durante la temporada reproductiva, esta ave revela uno de los comportamientos más impresionantes del mundo natural. Los machos se reúnen en sitios tradicionales de exhibición, conocidos como leks, donde emiten vocalizaciones profundas y resonantes que se escuchan a grandes distancias. Mientras vocalizan, inflan y balancean el colgajo del cuello, creando una escena que parece más ritual ancestral que cortejo moderno. Las hembras observan en silencio y eligen a los individuos más dominantes. Este comportamiento requiere tranquilidad, continuidad y espacio. Cuando el bosque se fragmenta, los leks se pierden y con ello se rompe un ciclo reproductivo que ha funcionado durante generaciones. El pájaro paraguas no se adapta a paisajes alterados, simplemente desaparece. Culturalmente, esta especie ha sido asociada con lo mítico y lo inexplicable. Su apariencia ha inspirado relatos, símbolos y una sensación de respeto profundo entre quienes han tenido la fortuna de observarla. En Panamá, representa la cara más antigua del bosque, esa que no se muestra fácilmente y que exige silencio y paciencia para ser revelada. El mayor peligro que enfrentan no es la caza directa, sino la pérdida progresiva de hábitat. Cada carretera, cada fragmento de bosque talado, reduce su mundo de manera irreversible. Su baja tasa reproductiva impide una recuperación rápida, haciendo que cada pérdida cuente. Ver a un pájaro paraguas cuellidesnudo en libertad es presenciar una anomalía maravillosa de la naturaleza. Es comprender que la evolución no siempre busca lo ligero o lo veloz, sino a veces lo imponente, lo extraño y lo profundamente especializado. Mientras esta ave siga desplazándose lentamente entre las copas de Panamá, el bosque conservará una de sus memorias más antiguas. El día que su silueta deje de recortarse contra el dosel, no desaparecerá solo una especie. Se apagará una de las voces más profundas de la historia natural del istmo, Cacique Lomirrojo. El arquitecto social que convierte la selva en comunidad. En las selvas panameñas, no toda la vida se organiza en soledad. Hay aves cuya fuerza no proviene del tamaño ni del silencio, sino de la cooperación. El cacique Lomirrojo es una de ellas. Allí donde aparece, el bosque se vuelve un espacio compartido, sonoro y dinámico, un lugar donde la vida se expresa en grupo y la supervivencia se construye en comunidad. A primera vista, el cacique Lomirrojo impacta por su contraste. El cuerpo oscuro, casi negro, sirve de lienzo para un estallido de rojo intenso en la zona inferior del dorso, como una señal encendida entre sombras verdes. Ese color no es solo un adorno, es identidad, es reconocimiento mutuo en un entorno complejo donde la vegetación lo cubre todo. Panamá ofrece a esta especie un mosaico ideal de hábitats. El cacique Lomirrojo se mueve entre selvas húmedas, bordes de bosque, claros naturales y zonas ribereñas. A diferencia de especies extremadamente especializadas, esta ave ha aprendido a aprovechar transiciones ecológicas sin perder su vínculo con el bosque. Sin embargo, su éxito no significa indiferencia al equilibrio ambiental, necesita árboles altos y sanos para desarrollar uno de los comportamientos más fascinantes del neotrópico. El cacique Lomirrojo es un constructor magistral. Sus nidos colgantes, tejidos con fibras vegetales, cuelgan de ramas altas como frutos alargados que se mecen con el viento. Estas colonias pueden albergar decenas de nidos, formando verdaderas aldeas aéreas. La ubicación no es casual. Al colgar en grupo y a gran altura, reducen el riesgo de depredación y aumentan las probabilidades de éxito reproductivo. La vida social del cacique es intensa. Vocalizaciones complejas, llamadas constantes y movimientos coordinados mantienen la cohesión del grupo. Cada sonido cumple una función: advertir peligro,
reforzar vínculos, delimitar territorio o coordinar actividades. El bosque, cuando un grupo de caciques está presente, nunca está en silencio. Ese ruido no es caos, es organización. Ecológicamente, el cacique lomirrojo desempeña un papel múltiple. Se alimenta de frutos, insectos y pequeños invertebrados, actuando como dispersor de semillas y controlador de poblaciones de insectos. Su dieta variada le permite adaptarse a cambios estacionales y contribuir a distintos procesos del ecosistema. Allí donde se establece una colonia, la dinámica del entorno se transforma. La reproducción del cacique refleja su estructura social. Aunque las colonias concentran muchos individuos, existen jerarquías claras y roles definidos. No todos los machos se reproducen, y la competencia se expresa tanto en vocalizaciones como en exhibiciones visuales. Este sistema mantiene la calidad genética y refuerza la cohesión del grupo. Culturalmente, aves como el cacique representan una lección natural sobre convivencia. En un mundo donde muchas especies sobreviven en aislamiento, el cacique demuestra que la cooperación puede ser una estrategia poderosa. En Panamá, su presencia es un recordatorio de que la selva no es solo un conjunto de organismos individuales, sino una red viva de interacciones constantes. La fragmentación del bosque afecta directamente a esta especie. Cuando los árboles grandes desaparecen, los sitios adecuados para anidar se reducen. Sin ramas altas y seguras, las colonias se disuelven y el sistema social se rompe. Aunque el cacique puede tolerar cierto grado de intervención, hay un límite claro. Sin estructura forestal, no hay comunidad posible. Observar una colonia de caciques lomirrojos es presenciar la selva en funcionamiento. Nidos balanceándose, aves entrando y saliendo, sonidos cruzándose en el aire. Es un espectáculo de organización natural que rara vez se aprecia en toda su dimensión. Mientras el cacique lomirrojo siga colgando sus nidos en los árboles de Panamá, el bosque conservará una de sus expresiones sociales más complejas. El día que esas colonias desaparezcan, el silencio no solo será acústico, será la pérdida de una forma colectiva de vida que sostiene el equilibrio del ecosistema, Mosquero real amazónico. El soberano oculto que despliega la corona del bosque. En las selvas de Panamá existe un ave que parece haber entendido una verdad fundamental del bosque: no todo el poder necesita mostrarse todo el tiempo. El mosquero real amazónico vive la mayor parte de su vida en discreción absoluta, moviéndose entre sombras, ramas bajas y claros húmedos sin llamar la atención. Pero cuando decide revelarse, lo hace con una de las exhibiciones más sorprendentes del mundo natural. A simple vista, el mosquero real parece modesto. Su plumaje marrón, sus movimientos suaves y su comportamiento reservado lo hacen pasar desapercibido incluso para observadores atentos. Esta discreción no es casual. En la selva, la supervivencia muchas veces depende de no destacar. El mosquero domina este arte como pocos. Panamá le ofrece un entorno ideal: bosques húmedos, riberas de ríos, quebradas sombreadas y zonas con vegetación densa a baja altura. Allí, este ave encuentra los insectos de los que se alimenta y los espacios protegidos que necesita para anidar. Su presencia está estrechamente ligada a la salud de los ecosistemas ribereños y del sotobosque. El mosquero real cumple un rol ecológico clave como controlador de insectos. Desde perchas bajas, observa con paciencia y se lanza con precisión para capturar presas al vuelo. Este comportamiento mantiene el equilibrio de poblaciones de insectos, muchos de los cuales podrían convertirse en plagas si no existieran depredadores especializados como él. Pero lo que convierte a esta ave en legendaria es su corona. Durante situaciones específicas, defensa territorial, cortejo o amenaza. El mosquero real despliega una cresta circular de colores intensos que recuerda a un abanico real. Rojos, naranjas y azules aparecen de repente, transformando por completo su apariencia. Es uno de los contrastes más dramáticos del mundo aviar, de la invisibilidad a la majestuosidad en segundos. Este despliegue no es frecuente, y por eso observarlo en libertad es un evento excepcional.
La corona no se exhibe para impresionar constantemente, sino para comunicar un mensaje claro y contundente. Cuando aparece, el bosque parece detenerse. Es una señal de que incluso las criaturas más discretas pueden esconder una grandeza inesperada. Reproductivamente, el mosquero real es igualmente exigente. Construye nidos colgantes, delicados y bien camuflados, generalmente sobre cursos de agua. Esta estrategia protege a los huevos de muchos depredadores terrestres, pero lo hace dependiente de ríos y quebradas limpias y bien conservadas. La contaminación y la alteración de cauces representan amenazas directas para su éxito reproductivo. Culturalmente, esta especie ha sido vista como un símbolo de realeza escondida, de poder silencioso. Su comportamiento parece recordarnos que la naturaleza no siempre recompensa lo ostentoso, sino la precisión, la paciencia y la capacidad de aparecer solo cuando es necesario. En Panamá, el mosquero real amazónico encarna esa filosofía natural. La fragmentación del bosque afecta profundamente a esta ave. Sin sotobosque denso ni corredores ribereños, pierde tanto alimento como sitios de anidación. Su desaparición no es ruidosa, pero deja un vacío funcional en el ecosistema, especialmente en el control de insectos. Ver al mosquero real en libertad es una experiencia de revelación. Primero no se ve nada. Luego, una silueta discreta. Y, en rarísimas ocasiones, la corona despegada, recordándonos que el bosque guarda secretos que solo se muestran a quienes saben esperar. Mientras el mosquero real amazónico siga ocultándose entre las sombras de Panamá, el bosque conservará uno de sus símbolos más elegantes. El día que su corona deje de desplegarse, no se perderá solo una especie, sino una de las expresiones más sutiles y majestuosas de la vida selvática. Panamá no es solo un país que conecta océanos. Es un territorio que conecta historias evolutivas, linajes antiguos y futuros posibles. A través de estas 8 aves, hemos recorrido distintas capas de la selva panameña, desde el cielo interior del bosque hasta el suelo húmedo, desde el día vibrante hasta la noche silenciosa. Cada especie reveló una verdad distinta, pero todas contaron la misma historia. Cuando las aves existen, el ecosistema aún respira. El águila crestada nos mostró el poder del silencio y la importancia de los grandes bosques intactos. El tinamú grande nos recordó que la selva se sostiene desde abajo, desde el suelo que casi nadie mira. El manaquín cabecidorado convirtió el bosque en escenario, demostrando que la vida no solo sobrevive, también se expresa. El trovón violáceo nos habló de la belleza discreta, de aquello que no grita pero define la identidad del paisaje. El pájaro paraguas cuellidesnudo nos enfrentó al pasado profundo del continente, a especies que existen solo donde el tiempo del bosque aún avanza sin interrupciones. El cacique lomirrojo transformó los árboles en comunidades vivas, recordándonos que la cooperación es una fuerza natural. El búho de anteojos custodió la noche, regulando lo invisible y equilibrando lo que ocurre cuando el mundo humano duerme. Y el mosquero real amazónico cerró el ciclo con una lección esencial. La grandeza no siempre es evidente, a veces se revela solo a quienes saben esperar. Juntas, estas aves forman un mapa vivo de Panamá. No un mapa político, sino uno ecológico, donde cada especie marca un punto crítico del equilibrio natural. Si una desaparece, el mapa se distorsiona. Si varias faltan, el sistema entero comienza a fallar. Este documental no es solo una muestra de aves exóticas. Es un retrato del estado real de los ecosistemas panameños. Cada una de estas especies depende de selvas continuas, ríos limpios, árboles antiguos y procesos naturales intactos. Su presencia es una señal de esperanza. Su ausencia, una advertencia silenciosa. Panamá, por su posición única en el continente, carga una responsabilidad enorme. Es paso, refugio y hogar. Lo que aquí se conserve o se pierda tendrá efectos que van mucho más allá de sus fronteras. Las aves no entienden de límites humanos. Siguen rutas ancestrales, ciclos naturales y equilibrios que existen desde antes de nosotros.
Proteger estas aves no es un acto romántico ni simbólico. Es una necesidad ecológica. Donde ellas vuelan, los bosques se regeneran, los suelos se mantienen vivos, las plagas se controlan y el agua sigue su curso natural. Donde ellas callan, el deterioro comienza a expandirse. Ave Nexus existe para contar estas historias con respeto, profundidad y verdad. No para acelerar el consumo de la naturaleza, sino para invitar a observarla con otros ojos. Porque solo se protege aquello que se comprende, y solo se comprende aquello que se mira con atención. Si estas 8 aves continúan habitando Panamá, el istmo seguirá siendo un puente de vida. Si desaparecen, no será solo una pérdida biológica, sino la ruptura de un legado natural que tardó millones de años en formarse. Hoy, mientras aún vuelan, cantan, cazan, bailan y vigilan, tenemos una oportunidad. Escuchar, comprender y decidir qué tipo de futuro queremos sostener. Suscríbete a Ave Nexus, comparte este documental y ayúdanos a que estas historias sigan volando. Porque mientras haya aves en Panamá, todavía hay equilibrio. Y mientras haya equilibrio, aún hay esperanza. Pájaro campana de garganta desnuda. La voz que atraviesa la selva panameña. En las montañas y selvas húmedas de Panamá existe un sonido que no se confunde con ningún otro. No es el rugido de un animal ni el estruendo del viento. Es un llamado metálico, profundo y penetrante que parece atravesar kilómetros de vegetación sin perder fuerza. Ese sonido pertenece al pájaro campana de garganta desnuda, una de las aves más extraordinarias y legendarias del istmo. Este ave no impresiona por su tamaño ni por un plumaje colorido. Su poder está en la voz. El macho emite uno de los cantos más fuertes registrados en el mundo de las aves, una llamada que puede escucharse a grandes distancias en la selva montana. No es un canto continuo ni melódico, es un estallido sonoro que irrumpe en el silencio y lo redefine. Panamá ofrece a esta especie un hábitat crucial. Bosques montanos, selvas húmedas bien conservadas y árboles frutales dispersos permiten que el pájaro campana complete su ciclo de vida. Se desplaza entre distintas altitudes siguiendo la disponibilidad de frutos, lo que lo convierte en un conector natural de ecosistemas. Ecológicamente, el pájaro campana cumple un rol fundamental como dispersor de semillas. Se alimenta principalmente de frutos grandes, que ingiere enteros y transporta a largas distancias antes de expulsar las semillas. Gracias a este comportamiento, árboles de gran porte logran reproducirse y colonizar nuevas áreas. Sin esta ave, muchas especies vegetales reducirían drásticamente su expansión. Su comportamiento reproductivo es tan impactante como su canto. Los machos se posan en perchas elevadas y repiten sus llamados durante horas, atrayendo a las hembras desde grandes distancias. No hay danzas complejas ni exhibiciones de color, solo sonido puro, energía transformada en señal biológica. Las hembras eligen a los individuos más fuertes, reforzando un proceso de selección extremadamente exigente. La garganta desnuda que caracteriza a esta especie no es un detalle estético. Es una adaptación que facilita la emisión de sonidos tan potentes sin dañar los tejidos. Cada llamado es un gasto energético enorme, lo que explica por qué esta ave depende de bosques productivos y ricos en alimento. Donde el bosque se debilita, el canto se apaga. Culturalmente, el pájaro campana ha sido asociado con lo sagrado y lo sobrenatural. En comunidades cercanas a su hábitat, su voz ha sido interpretada como anuncio, advertencia o presencia espiritual del bosque. Escucharlo sin verlo refuerza esa sensación de misterio, es una presencia que se siente antes de observarse. La principal amenaza para esta especie es la fragmentación del bosque. Al depender de grandes áreas conectadas y de árboles específicos para alimentarse y cantar, la pérdida de continuidad territorial reduce su capacidad de sobrevivir. Cuando el pájaro campana desaparece, el bosque pierde una de sus voces más poderosas y uno de sus dispersores más eficaces. Escuchar al pájaro campana en libertad es una experiencia que transforma la percepción del paisaje.
El sonido atraviesa el cuerpo y deja claro que la selva no es silenciosa, está hablando. Mientras su canto siga resonando en las montañas de Panamá, el bosque conservará una de sus expresiones más intensas. El día que ese sonido deje de escucharse, la selva seguirá en pie por un tiempo, pero habrá perdido una de sus señales más claras de vitalidad. Águila blanquinegra. La sombra elegante que domina el dosel panameño. En las selvas de Panamá, donde el dosel forma un océano verde suspendido sobre la vida del suelo, existe un depredador que rara vez se deja ver, pero cuya presencia se percibe como una presión constante sobre el equilibrio del bosque. El águila blanquinegra no anuncia su llegada con estridencia, aparece como una sombra precisa, un contraste limpio entre luz y oscuridad que se desliza entre copas con una elegancia inquietante. Su plumaje, marcado por un patrón nítido de blancos y negros, no es solo una declaración visual, es una adaptación perfecta para cazar en el juego de luces del dosel. En ese espacio fragmentado por claros, hojas y sombras, el contraste confunde a las presas y permite al águila acercarse sin ser detectada. Su cresta discreta y su silueta compacta refuerzan una imagen de control absoluto del espacio aéreo interior del bosque. Panamá ofrece a esta especie un escenario ideal. Selvas continuas, con árboles altos y estructura vertical compleja, permiten al águila blanquinegra ejecutar su estrategia favorita, vuelos cortos, rápidos y precisos entre ramas, seguidos de ataques fulminantes. No es un ave de grandes planeos sobre espacios abiertos, su territorio es el dosel cerrado, donde la maniobrabilidad vale más que la velocidad pura. Ecológicamente, el águila blanquinegra cumple un rol esencial como regulador de poblaciones arbóreas. Se alimenta de aves medianas, reptiles y pequeños mamíferos que viven en las copas, evitando que ciertas especies se vuelvan dominantes. Al mantener ese control, protege indirectamente la diversidad del bosque y la regeneración vegetal. Donde esta águila caza, el ecosistema conserva complejidad. Su comportamiento de caza revela una inteligencia notable. Observa desde perchas elevadas, calcula trayectorias y elige el momento exacto para lanzarse. El ataque es silencioso, casi invisible, y termina en segundos. Para las presas, no hay advertencia. Para el bosque, hay equilibrio. Reproductivamente, esta especie es exigente y lenta. Construye nidos en árboles altos y antiguos, utilizando plataformas robustas que pueden reutilizarse durante años. Cría pocas crías y depende de la estabilidad del entorno para sacarlas adelante. La tala selectiva, incluso cuando parece mínima, puede eliminar los árboles clave que sostienen su ciclo reproductivo. Culturalmente, las águilas han sido símbolos de poder, vigilancia y dominio del espacio aéreo. En Panamá, el águila blanquinegra representa una versión más sutil de ese arquetipo, no el poder ostentoso, sino la autoridad silenciosa. Es el depredador que no necesita mostrarse para influir en todo el sistema. La principal amenaza para esta especie es la fragmentación del dosel. Cuando el bosque se abre, pierde continuidad vertical y horizontal y el águila pierde su ventaja. Aunque puede adaptarse a ciertos cambios, hay un umbral claro, sin selva estructurada, su presencia se vuelve inviable. Ver un águila blanquinegra en libertad es un privilegio breve. Un cruce rápido entre ramas, un destello blanco y negro, y luego el silencio regresa. Pero ese instante basta para entender que el dosel no es un espacio vacío, sino un territorio disputado y regulado con precisión. Mientras esta águila siga moviéndose como sombra entre las copas de Panamá, el bosque conservará uno de sus reguladores más refinados. El día que su silueta deje de cruzar el dosel, la selva seguirá verde, pero habrá perdido una de sus fuerzas más elegantes y decisivas. Jacamará grande. El cazador de luz que convierte el bosque en precisión. En las selvas bajas y húmedas de Panamá, donde la luz se filtra en haces finos y el aire parece suspendido, existe un ave que parece hecha de reflejos. El jacamará grande no domina por tamaño ni por volumen, domina por exactitud. Su presencia es sutil,
pero su comportamiento revela una de las estrategias de caza más refinadas del bosque tropical. A primera vista, el jacamará grande parece una joya tallada por la luz. Su plumaje iridiscente, con tonos verdes metálicos, cobres y azules profundos, reacciona a cada rayo que atraviesa el dosel. No es un color pensado para exhibirse en espacios abiertos, es un camuflaje dinámico, diseñado para confundirse con destellos y sombras en movimiento. Cuando permanece inmóvil, casi desaparece. Cuando se mueve, el bosque parece parpadear. Panamá ofrece a esta especie un hábitat ideal. Selvas bien conservadas, bordes de quebradas, claros naturales y troncos expuestos donde puede posarse a observar. El jacamará grande es un cazador de emboscada. Se mantiene quieto durante largos periodos, estudiando el aire frente a él. Cuando un insecto grande, mariposas, libélulas, escarabajos, cruza su campo visual, el ataque es instantáneo. El método de caza del jacamará es tan elegante como efectivo. Sao de su percha en un vuelo corto y recto, captura a la presa en el aire y regresa al mismo punto en cuestión de segundos. Antes de ingerirla, golpea al insecto contra la rama para neutralizar alas y defensas. Este comportamiento demuestra una precisión extrema y una eficiencia energética notable. Ecológicamente, el jacamará grande cumple un rol clave como regulador de poblaciones de insectos voladores. Al controlar especies grandes y activas, contribuye al equilibrio del bosque y a la estabilidad de los procesos de polinización y descomposición. Aunque pequeño, su impacto se multiplica por la constancia de su comportamiento. Reproductivamente, esta ave mantiene una relación estrecha con el suelo del bosque. Excava túneles en taludes de tierra o barrancos cercanos a ríos y quebradas, donde deposita sus huevos lejos de la mayoría de depredadores. Este tipo de nido requiere suelos estables y libres de perturbación, lo que hace al jacamará especialmente sensible a la erosión, la deforestación y la alteración de cursos de agua. Culturalmente, los jacamaraes han sido asociados con la precisión, la observación y la paciencia. No persiguen el movimiento caótico, esperan el instante perfecto. En Panamá, el jacamará grande representa la inteligencia silenciosa del bosque, esa que actúa sin llamar la atención, pero mantiene el orden. La principal amenaza para esta especie es la pérdida de estructura del bosque. Sin perchas adecuadas, claros naturales y taludes estables, su estrategia de caza y reproducción se vuelve inviable. No es un ave que se adapte fácilmente a paisajes fragmentados o intervenidos. Observar un jacamará grande en libertad es una lección de atención. El ave parece inmóvil, casi decorativa, hasta que el movimiento ocurre. Entonces, en un parpadeo, la acción se completa y el silencio regresa. Todo sucede con una eficiencia que rara vez se aprecia en el mundo natural. Mientras el jacamará grande siga capturando destellos de luz en las selvas panameñas, el bosque conservará uno de sus reguladores más precisos. El día que sus reflejos dejen de aparecer entre sombras, no se perderá solo un ave elegante, sino una de las formas más exactas de equilibrio que existen en la vida tropical. Pavón grande. El ave sagrada que sostiene el corazón del sotobosque. En las selvas profundas de Panamá, lejos del cielo abierto y del ruido constante del dosel, existe un mundo que se desarrolla a ras del suelo. Es un universo de hojas húmedas, frutos caídos y senderos invisibles donde la vida avanza con pasos lentos y medidos. Allí, caminando con solemnidad y presencia imponente, habita el pavón grande, una de las aves más emblemáticas y espiritualmente cargadas del neotrópico. El pavón grande no necesita volar para imponer respeto. Su tamaño robusto, su postura erguida y su andar pausado lo convierten en una figura dominante del sotobosque. El plumaje oscuro, casi negro, contrasta con detalles blancos y con la característica cresta rizada que corona su cabeza, dándole una apariencia ancestral, como si el ave llevara consigo la memoria del bosque desde tiempos remotos. Panamá ofrece al pavón grande uno de sus últimos refugios adecuados.
Selvas húmedas continuas, con suelos ricos y árboles frutales abundantes, permiten que esta especie complete su ciclo de vida. No es un ave adaptable a paisajes fragmentados. Necesita bosque íntegro, con estructura vertical y horizontal intacta. Donde el pavón camina, el ecosistema aún conserva coherencia. Ecológicamente, el pavón grande cumple un rol fundamental como dispersor de semillas de gran tamaño. Se alimenta de frutos caídos que muchas otras especies no pueden aprovechar. Al desplazarse por amplias áreas del sotobosque, transporta semillas lejos del árbol madre, favoreciendo la regeneración de árboles grandes y longevos. Sin el pavón, el bosque pierde diversidad y capacidad de renovación. Su comportamiento reproductivo es igualmente revelador de su vínculo con el entorno. Construye nidos simples y bien ocultos en el suelo o en plataformas bajas, confiando en el camuflaje y en la estabilidad del bosque para proteger a sus crías. Esta estrategia lo hace extremadamente vulnerable a la perturbación humana. La caza, la presencia constante y la fragmentación del hábitat afectan directamente su supervivencia. Culturalmente, el pavón grande ha sido considerado un ave sagrada por numerosas culturas indígenas de Mesoamérica y Centroamérica. Asociado con fertilidad, abundancia y equilibrio, su presencia ha simbolizado la salud del territorio. En Panamá, sigue representando la dignidad silenciosa del bosque, una especie que no necesita espectáculo para demostrar su importancia. La principal amenaza para el pavón grande es la pérdida de selva continua y la caza indiscriminada. Al ser un ave grande y terrestre, es especialmente vulnerable cuando el bosque se abre y los caminos humanos penetran en su territorio. Su desaparición no ocurre de forma abrupta, pero sí constante cuando el equilibrio se rompe. Observar un pavón grande en libertad es una experiencia profundamente simbólica. No hay prisa en su movimiento, no hay sobresaltos innecesarios. Cada paso parece medido, como si el ave supiera que representa algo más que a sí misma. Es el guardián del suelo, el testigo de procesos que tardan décadas en manifestarse. Mientras el pavón grande continúe caminando entre las hojas de las selvas panameñas, el bosque conservará uno de sus pilares más antiguos. El día que su figura desaparezca del sotobosque, la selva seguirá verde por un tiempo, pero habrá perdido a uno de sus sembradores más importantes y a una de sus presencias más sagradas. 13. Mot-Mot corona azul. El péndulo vivo que marca el ritmo del bosque. En las selvas de Panamá, donde el tiempo parece fluir con la respiración de los árboles, existe un ave que convierte la quietud en movimiento ritual. El Mot-Mot corona azul no domina por fuerza ni por tamaño, domina por presencia. Su silueta, discreta pero inconfundible, se revela cuando la cola comienza a oscilar lentamente, como un péndulo que mide el pulso del bosque. El Mot-Mot corona azul destaca por su plumaje verde intenso, su máscara negra y, sobre todo, por la corona azul brillante que parece tallada a mano sobre su cabeza. Pero su rasgo más fascinante es la cola, con plumas largas terminadas en raquetas que se balancean de forma hipnótica. Este movimiento no es casual. Es una señal visual constante que comunica calma, territorialidad y control del entorno. Panamá ofrece a esta especie un mosaico perfecto de hábitats, selvas húmedas, bosques secundarios bien desarrollados, bordes de quebradas y claros naturales. El Mot-Mot no busca el dosel ni el suelo, ocupa un nivel intermedio, donde observa sin ser visto. Desde perchas bajas y sombreadas, vigila insectos, pequeños reptiles y frutos que complementan su dieta. Ecológicamente, el Mot-Mot corona azul cumple un rol doble. Por un lado, regula poblaciones de insectos y pequeños vertebrados, por otro, actúa como dispersor de semillas de especies frutales del sotobosque. Esta combinación lo convierte en un estabilizador silencioso de los estratos medios del bosque, un nivel frecuentemente olvidado pero crucial para la complejidad ecológica. Su estrategia de caza es precisa y económica. Permanece inmóvil durante largos periodos, estudiando el entorno. Cuando detecta una presa, realiza un vuelo corto y directo, captura y regresa a la misma percha.
El balanceo de la cola continúa incluso después de la captura, como si el ave jamás abandonara su estado de control. La reproducción del mot-mot revela otra adaptación notable. Excava túneles en taludes de tierra, a menudo cerca de caminos naturales, barrancas o riberas. Estos túneles pueden alcanzar longitudes sorprendentes, ofreciendo protección térmica y contra depredadores. Esta dependencia de suelos estables hace que el mot-mot sea sensible a la erosión, la deforestación y las alteraciones humanas del terreno. Culturalmente, el mot-mot ha sido un ave cargada de simbolismo. En antiguas civilizaciones mesoamericanas, sus plumas fueron utilizadas como adornos ceremoniales y símbolos de autoridad espiritual. Su comportamiento calmado y su movimiento pendular lo asociaron con el equilibrio, la observación y la continuidad. En Panamá, sigue siendo una presencia que impone respeto sin ruido. La principal amenaza para esta especie es la degradación progresiva del bosque. Aunque tolera ciertos cambios, necesita estructura, sombra y continuidad. Cuando el bosque se simplifica, el mot-mot pierde perchas, alimento y sitios de anidación. Su desaparición es gradual, casi imperceptible, pero profundamente significativa. Observar un mot-mot corona azul en libertad es una experiencia meditativa. No hay persecuciones ni explosiones de energía. Hay espera, precisión y una sensación constante de que el bosque está siendo observado por algo más antiguo y atento. Mientras el mot-mot continúe balanceando su cola en las selvas panameñas, el bosque conservará uno de sus relojes naturales. El día que ese péndulo deje de moverse, el ecosistema no colapsará de inmediato, pero habrá perdido una de sus formas más elegantes de autorregulación, guacamaya verde mayor. El gigante alado que conecta generaciones de bosque. En las selvas del Caribe panameño, cuando el amanecer aún no rompe del todo la neblina y los árboles más antiguos sostienen el cielo con sus copas, un sonido grave y potente anuncia la presencia de uno de los verdaderos colosos del bosque, la guacamaya verde mayor. No es un ave que pase inadvertida. Su tamaño, su voz y su vuelo la convierten en un símbolo viviente de continuidad, una especie que existe para recordar que el bosque necesita tiempo para mantenerse en pie. La guacamaya verde mayor destaca por su plumaje verde intenso, salpicado de azules profundos y toques rojos que se revelan en vuelo. Su pico, grande y curvado, no es un adorno, es una herramienta capaz de abrir frutos duros que pocas especies pueden aprovechar. Cada rasgo de su anatomía habla de especialización y dependencia de bosques maduros. Panamá alberga poblaciones clave de esta especie, especialmente en regiones donde aún sobreviven árboles centenarios. La guacamaya no puede vivir en cualquier lugar. Necesita árboles grandes, tanto para alimentarse como para reproducirse. Huecos naturales en troncos antiguos sirven como nidos, y estos no se forman en décadas, sino en siglos. Por eso, su presencia es una señal inequívoca de selvas que han resistido la fragmentación. Ecológicamente, la guacamaya verde mayor es uno de los dispersores de semillas más importantes del bosque tropical. Consume frutos de gran tamaño y transporta semillas a largas distancias antes de expulsarlas o dejarlas caer durante el vuelo. Gracias a este proceso, árboles clave logran reproducirse lejos de sus progenitores, manteniendo la diversidad genética y la estructura del ecosistema. Su comportamiento social refuerza su papel ecológico. Las guacamayas viven en parejas estables, con vínculos que pueden durar toda la vida. Estas parejas recorren grandes extensiones del bosque diariamente, conectando áreas que, de otro modo, quedarían aisladas. Cada vuelo es un puente biológico entre fragmentos de selva. La reproducción de la guacamaya verde mayor es lenta y exigente. Cría pocas veces y dedica enormes esfuerzos a sacar adelante a una o dos crías. Durante meses, los adultos dependen de la estabilidad del entorno para alimentarse y proteger el nido. La pérdida de un solo árbol adecuado puede significar la desaparición de una pareja reproductiva completa. Culturalmente, las guacamayas han sido aves profundamente simbólicas en Centroamérica. Asociadas con el sol, el poder y la continuidad,
Han aparecido en relatos, arte y tradiciones ancestrales. En Panamá, la guacamaya verde mayor representa la voz antigua del bosque, un recordatorio de que la naturaleza no funciona a corto plazo. Las amenazas que enfrenta esta especie son claras y graves: deforestación, fragmentación del hábitat y pérdida de árboles viejos. A diferencia de aves más pequeñas, la guacamaya no se adapta a bosques jóvenes ni a paisajes humanizados. Donde desaparece, el ecosistema pierde no solo color y sonido, sino una función clave de regeneración. Observar una guacamaya verde mayor en libertad es entender la escala real del bosque. Su vuelo es pesado pero decidido, su llamado resuena a kilómetros y su presencia transforma el paisaje en algo más antiguo y solemne. No es un ave del instante, es un ave del tiempo profundo. Mientras estas guacamayas sigan cruzando los cielos del Caribe panameño, el bosque conservará uno de sus pilares más importantes. El día que sus alas dejen de escucharse, la selva seguirá verde por un tiempo, pero habrá perdido a uno de sus arquitectos más antiguos y a uno de sus símbolos más poderosos de permanencia.